Bien, apreciados hermanos, buenas noches. Es un gozo que podamos dedicar este tiempo para el estudio y la recreación de nuestra mente en las Sagradas Escrituras, debido a que estamos hoy en día viviendo tiempos muy difíciles. Me parece que es un buen momento para que podamos recrearnos en el estudio de la palabra de Dios. Desde hace unos 2 meses, un poquito más, el mundo cambió demasiado. Ahora estamos viviendo unos momentos muy difíciles en esta nación. Primero vino la crisis de salud, una crisis sin precedentes. Vino acompañada de la crisis económica que superó incluso una de las más grandes, que fue la Gran Depresión allá en el 1929, trayendo como resultado más de 40 millones de desempleos, y luego, para colmo de eso, se le añadió en estos últimos días la crisis social. Así que esta nación está viviendo horas bastante difíciles. Y yo creo, hermanos, que es bueno que nosotros nos unamos en oración y pidamos a Dios misericordia y sabiduría para quienes dirigen, administran y las autoridades de este país. De modo que vamos a inclinar el rostro, vamos a hacer una breve oración antes de escudriñar las Escrituras. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por el tiempo, por el espacio que nos das para dedicarlo al estudio de tu palabra. Queremos suplicarte que tu Espíritu nos ayude a tener la mente clara, el corazón dispuesto para aprender de ti. Te suplicamos que tu mano poderosa se mueva en esta nación, Señor, que utilices a aquellos que están en eminencia, las autoridades, gobernantes, presidentes, para que en medio de esta situación caótica, tu misericordia, Señor, se pueda manifestar. Por favor, bendice a mis hermanos y amigos que nos siguen desde la comunidad social, sea por YouTube o Facebook, que a través de esta transmisión puedan ellos ser bendecidos por la presencia de tu Espíritu y por el mensaje de tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero comenzar contándoles que se narra una historia que ocurrió más o menos allá en el siglo XVII, XVIII, con el rey de Prusia. Prusia era un reino en Europa, ahí entre el siglo XVII y el siglo XVIII, y se dice que el rey de Prusia llegó a visitar una escuela en un lugar bastante rural. Llegó a la escuela y estuvo delante de un grupo de alumnos, eran niños, y él les preguntó cuáles eran los reinos que había en este mundo. Y uno de los niños dijo, bueno, tenemos el reino animal, el reino vegetal y el reino mineral. Y el rey de Prusia les dijo, ¿y yo a qué reino pertenezco? Él, pensando que los niños iban a contestar al reino de Prusia, una niña levantó su mano y le dijo, usted pertenece al pueblo, al reino de Dios. Y el rey, dice la historia, que quedó bastante satisfecho con la respuesta de la niña. Hoy vamos a hablar exactamente de eso. Hoy vamos a hablar acerca del reino de Dios. Y yo quiero llevarles al libro de San Mateo, capítulo número 3. Vamos a ir a Mateo, capítulo número 3, y vamos a analizar lo que la Biblia dice acerca del reino de Dios. Para los que tienen poco sintonizándonos, recuerden que los miércoles no dedicamos el tiempo a la predicación. Ya tenemos mucho tiempo que los miércoles los dedicamos a la enseñanza de la Biblia, al estudio de la palabra de Dios. De modo que hoy vamos a usar bastante nuestra Biblia. Hay algunos textos que van a aparecer en la pantalla, no todos están en la pantalla, así que sería bueno que si usted quiere verificar con la Biblia lo puede hacer. Mateo capítulo número 3, versículo número 1. Dice, en aquellos días
Vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, versículo 2, y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pregunto, ¿qué cosa es el reino de Dios? ¿A qué se refería Juan cuando dice el reino de los cielos se ha acercado? Bueno, alguien puede decir, seguramente se refería a Jesús. Pero resulta que cuando Jesús vino, según vemos en Mateo capítulo 4, Mateo 4 y el versículo número 17, Mateo 4, 17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Era el mismo mensaje de Juan. Juan el Bautista decía: el reino de los cielos se ha acercado, pero cuando llega Jesús, él continúa el mensaje de Juan diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué cosa es el reino de Dios? Vamos a ir a Mateo capítulo número 13. Mateo capítulo número 13 y versículo 24. Mateo capítulo 13, versículo 24. Dice: le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante, no igual. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Según este versículo, ¿qué cosa es el reino de los cielos? El reino de Dios. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Vea, por ejemplo, lo que dice el verso 45, Mateo 13, 45 y el versículo 47. Mateo 13, 45 y después el 47. Dice: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Dice el verso 47: asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Según estos versículos que hemos leído, ¿qué cosa entiende usted por el reino de Dios? ¿Es semejante a un hombre que sembró buena semilla? ¿Es semejante a una red que es echada en el mar y recoge todo tipo de peces? ¿Es semejante a un mercader que busca buenas perlas? ¿Qué es el reino de Dios? Ve ahora, por ejemplo, el Mateo capítulo 16, miremos el versículo número 19, Mateo capítulo 16, versículo 19. Dice, son palabras del Señor a Pedro: a ti te daré las llaves ¿de qué cosa? Del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. A ver, hermanos, ¿sabemos nosotros o no sabemos realmente qué es el reino de Dios? A ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Pero qué cosa es el reino de los cielos? Mire lo que dice Mateo 18, versículo 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Ahora, estos versículos que acabamos de leer, ¿nos explican qué es el reino de los cielos o sienten ustedes que se confunden más? ¿Qué dicen ustedes? Leímos varios textos donde el Señor dice que el reino de los cielos es semejante. Pero estos versículos nos están ayudando a entender qué es el reino de los cielos
¿O realmente nos están confundiendo más? Bueno, vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo número 1. El libro de los Hechos, capítulo 1, versículo número 3. Esto que voy a leer es un texto que aparece después de la resurrección del Señor. Dice Hechos capítulo 1, versículo número 3. A quienes también, después de haber padecido, hablando de Jesús, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días. Y durante 40 días, ¿de qué cosa les habló? Les habló acerca del reino de Dios. A ver, hermanos, los discípulos estuvieron con el Señor 3 años y medio. Y en esos 3 años y medio, ¿de qué cosa les habló el Señor? Les habló del reino. El Señor muere, va a la tumba, resucita. Y dice la Biblia que 40 días después hablaba con los discípulos, exponiéndoles acerca del reino de Dios. Durante 40 días, es decir, los discípulos en los 3 años y medio tuvieron una licenciatura en teología y por 40 días sacaron una maestría en reinología. Pero mire lo que dice el versículo número 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Pregunto, ¿los discípulos entendieron lo que significa el reino de Dios o no lo entendieron? Hermanos, si los discípulos estuvieron 3 años y medio con Jesús y no entendieron acerca del reino, y luego el Señor les da una maestría en reinología y tampoco aprobaron la maestría, no nos sorprenda que nosotros, hasta este momento, no entendamos qué significa el reino de Dios. Ahora, ¿el reino de Dios está en los cielos o el reino de Dios está en la tierra? ¿Qué dicen ustedes? ¿El reino de Dios está en los cielos o el reino de Dios está aquí en la tierra? Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 23. Lucas 23 y versículo 42. Lucas 23, verso 42. Dice: Jesús estaba en la cruz con los 2 ladrones y dice el verso 42, y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pregunto, según este versículo, ¿el reino de Dios está en los cielos o el reino de Dios está en la tierra? ¿Qué dicen los que están aquí? El ladrón le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El Señor le dice: de cierto te digo, te aseguro, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aparentemente este versículo nos da a entender que el reino de los cielos, o el reino de Dios mejor dicho, está en los cielos. Pero mire lo que dijo Jesús en Lucas capítulo 17, versículo 20. Una pregunta muy apropiada. Lucas 17, versículo 20. Dice: preguntando por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y le dijo: el reino de Dios
no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios ya está entre vosotros. ¿En dónde estaba el reino de Dios en ese momento? Entonces, hermanos, según la Biblia, ¿el reino de Dios está en los cielos o el reino de Dios está en la tierra? Bueno, vamos a desenmarañar todo esto que hemos dicho. Y yo creo que la mejor forma de hacerlo y entenderlo es que el reino de Dios tenemos que dividirlo en dos partes. Tenemos que quebrar el reino de Dios, es decir, tenemos que hacer un parteaguas en el reino de Dios. En otras palabras, dividir el reino de Dios entre lo que es el reino de gracia y el reino de gloria. Vaya conmigo al libro de Hebreos, le quiero mostrar esto, el libro de Hebreos capítulo número 4, versículo número 16. Hebreos capítulo 4, versículo 16, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de ¿qué cosa? De la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. A ver, la Biblia está diciendo que hay un trono de gracia. Y si hay un trono de gracia, tiene que haber un reino de ¿qué? Tiene que haber un reino de gracia. Entonces, la mejor manera de entender esto es que tenemos que separar el reino de Dios en dos partes. Primero, el reino de gracia y después el reino de gloria. Mire lo que dice Mateo 25. Vamos a ir a Mateo 25. Mateo capítulo número 25. Versículo 31, Mateo 25 y el verso 31. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Pregunta, ¿en qué momento Jesús se va a sentar en el trono de gloria? ¿Qué dice el versículo? Cuando Él venga en la gloria de sus ángeles. Eso quiere decir, hermanos, que antes de estar sentado en el trono de gloria, primero el Señor está sentado en el trono de gracia. En otras palabras, el reino de gracia es este reino en el cual estamos ahora. Es el reino donde está el pecado, donde habita el pecado, donde hay sufrimiento, donde hay muerte, donde hay dolor. Es un reino donde mora el pecado, pero también mora la presencia de Dios con su pueblo a pesar del pecado. Y el reino de gloria es el reino donde el pecado va a ser erradicado de la tierra y entonces viviremos en el reino de gloria por los siglos sin fin. Por lo tanto, ¿qué cosa es el reino de Dios? Quiero llevarles al libro de Romanos capítulo número 14. Romanos capítulo número 14, versículo número 17. Romanos 14, versículo 17. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Una traducción extremadamente moderna podría decir, el reino de Dios no es el vestido, no son las joyas, no son las alhajas, no son los anillos, no es la música. Una traducción bastante actualizada.
Aquí Pablo dice, el reino de Dios no es comida, no es bebida. ¿Qué cosa es el reino de Dios? Dice Pablo, el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Así que cuando intentamos contestar la pregunta, ¿qué cosa es el reino de Dios? Encontramos un pasaje en la Escritura donde el apóstol Pablo se atreve a decir, el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 4 y el versículo número 20. 1 Corintios capítulo 4, versículo 20. Dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Conclusión. ¿Qué cosa es el reino de Dios? El reino de Dios es todo lugar y todo espacio donde se manifiesta la soberanía de Dios, su justicia, su paz, su espíritu, su gozo y su poder. Eso es el reino de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, hermanos, ¿en qué momento se inaugura en nosotros el reino de Dios? ¿En qué momento podemos decir que el reino de Dios comienza en nosotros o nosotros comenzamos a vivir en el reino de Dios? Le voy a leer este versículo en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo número 13. Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿En qué momento se inaugura el reino de Dios en mi vida? Cuando yo acepto a Jesús como mi Salvador personal y decido vivir cada día para Él. El reino de Dios comienza a ser parte en mi vida cuando yo abandono las tinieblas y comienzo a caminar cada día en la luz de Dios. Le hago esta pregunta, hermanos. ¿Ustedes creen que si una persona hasta el día de hoy no vive en el reino de gracia, ustedes creen que va a poder vivir en el reino de gloria? Yo les quiero animar para que esta noche invitemos al Espíritu Santo, para que le pidamos que la presencia de Dios more en nosotros, su justicia, su gozo, su paz, su poder. Y es entonces cuando nosotros comenzamos a ser parte del reino de Dios. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por tu santa palabra, por esta oportunidad que nos das para escudriñar las Escrituras. Gracias porque a pesar de que este mundo está lleno de pecado, hasta el día de hoy podemos disfrutar de tu reino. Ahora disfrutamos en parte de tu reino, pero sabemos que cuando estemos cara a cara contigo, disfrutaremos del reino en toda la totalidad. Gracias, Señor, por escucharnos. Bendice a nuestros hermanos y amigos donde quiera que se encuentren. En el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén.